Hola, 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 bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme segundos para matar el tiempo. Hoy, miércoles, partidos de ida de los octavos de final de la Champions League. La segunda ronda de estos octavos de final de la Champions League con partidos sumamente atractivos que parecían extremadamente parejos, que muchos de ellos lo fueron, pero que todos arrojan un marcador que prácticamente dicta sentencia de cara a la vuelta. Nos deja con la tentación de pedir que ya no se jueguen los encuentros de vuelta, porque ya está muy claro que el Inter, que el Barcelona, que el Bayern Múnich y que en menor medida el Liverpool estarán en cuartos de final. Pero la Champions League se trata de eso, de remontadas, de resultados inesperados, de partidos que arrojan en la ida un resultado tan sorprendente e inesperado que nos invitan a dar por sentenciada la eliminatoria, sin entender que la historia nos dice que así como ciertos astros se conjuraron para la victoria de cierto equipo en la ida, esos mismos pueden aliarse al otro equipo en la vuelta. Y aunque damos por descartada una remontada, hemos visto historias que nos permiten pensar que de los 8 partidos que están por jugarse la semana siguiente, porque no hay descanso, la semana siguiente tenemos los partidos de vuelta de la Champions League, 7 tienen un destino encaminado, pero que podría cambiar de dirección. Evidentemente no estoy incluyendo al Arsenal contra el PSV Eindhoven, porque el Arsenal ya está en cuartos de final. Como en cuartos de final, después de lo visto hoy miércoles, deberían estar el Barcelona tras su victoria en Portugal, que lo pone con un pie y medio, si quieren verlo así, en cuartos de final. El Bayern Múnich, que tras ganarle al Bayer Leverkusen tiene un pie más 9, ¿no? Más 4 dedos del otro pie. Nada más le falta el dedo meñique para meterse también a cuartos de final. En el caso del Inter también tiene un pie y 3/4 tras haber ganado con contundencia 2-0 en su visita al Feyenoord. Y el análisis aparte es el del Paris Saint-Germain, que pierde en contra del Liverpool. Y el Liverpool, digamos que tiene un pie en cuartos de final, pero vamos a ver cómo le va en Anfield después de haber sacado un resultado milagroso. Más que milagroso, o tan milagroso como injusto. El Liverpool no mereció ganar, como no mereció ganar el Barcelona. 2 partidos que intentaré analizar de manera más o menos conjunta, porque tuvieron cosas en común. Lo primero es una queja de por qué la Champions League programa partidos a la misma hora, tantos buenos partidos a la misma hora. Entiendo que no puede separar como en las ligas y tener 8 horarios distintos, pero hombre, 10 martes, 10 miércoles, ya estrenaste hace tiempo el horario depende de dónde vean ustedes, pero digamos del mediodía, previo al de la hora tradicional. ¿Y eso para qué sirve? ¿Para poner el partido menos interesante de todos? No jodan. Nunca he entendido a la UEFA. ¿Por qué no ponen 2 partidos a una hora, 2 partidos a otra hora? Así vemos mucho más, disfrutamos mucho más y no tenemos que repartir nuestra atención. Hoy yo, por ejemplo, tuve que ver el partido del Barcelona en mi dispositivo móvil, en mi celular, y en la televisión el partido del Bayern PSG. No, el partido qué bien lo vi, ¿no? Qué bien lo vi. Qué bien presté atención cuando había 2 partidos al mismo tiempo, o 3. Veía en la televisión, a ver si ahora sí lo digo bien, el Paris Saint-Germain en contra del Liverpool, y prácticamente nada más volteaba a ver cuándo caía gol en el Bayern Múnich contra Bayer Leverkusen. Ya me pondré al tanto de qué ocurrió con el Bayern Múnich Bayer Leverkusen, pero también tengo cosas que decir de ese partido que lo voy a dejar un poquito al final. Pero en lo que respecta a estos 2 encuentros principales atractivos, sobre todo el del Paris Saint-Germain contra el Liverpool, que era una semifinal adelantada, y diría yo que no defraudó. No defraudó el Paris Saint-Germain, sí defraudó y mucho el Liverpool, en la medida en la que el PSG hace un partido enorme. Y esto, de acuerdo al resultado,
pues a veces es difícil de entender, ¿no? Pero es muy fácil de explicar. Tuvo un portero inmenso hoy, el Liverpool. La actuación de su vida, una actuación de Balón de Oro de Alisson Becker. Fue tremenda. Como tremenda fue la actuación también de Wojciech Szczęsny en el cuadro del Barça que sobrevivió contra el Benfica. Varias cosas en común, sobre todo que ganan sufriendo, ganan debiendo haber perdido, tanto el Liverpool como el Barcelona fuera de casa. Claro que el Barça tiene el atenuante de haberse quedado con un hombre menos tras la expulsión de Cubarsí. ¿Y saben qué? El Liverpool debió quedarse con un hombre menos en un contexto similar, en que Konaté comete una falta evidente, una carga por la espalda sobre Barcolá. Es debatible si fue fuera o dentro del área. En cualquier caso, si era dentro del área era penal, evidentemente, y si era fuera del área era tarjeta roja. Eso debería haber cambiado el partido. Quizás no. Quizás hoy Alisson Becker con 9 compañeros o con 10 compañeros como jugó todo el partido habría sido suficiente. Pero claramente hay una distinción entre el juego del Barça y el juego del Liverpool, teniendo los dos marcadores idénticos, favorables e injustos. La actuación de Wojciech Szczęsny, basada en un equipo que resistió con gallardía, con intensidad, que fue superado con 10 hombres, y un Liverpool que jugó con 11, pero que parecía que estaba jugando con 8, y que debió haberse quedado con un hombre menos tras la no expulsión de Konaté. Entonces esa fue la gran diferencia entre un partido y otro. Cubarsí fue expulsado, y bien expulsado, al minuto 22 del partido del Barcelona. Konaté, en el primer tiempo también, un minuto similar, debió haber sido expulsado por su falta sobre Barcolá, y no lo fue. Y a partir de ahí sí tuvimos 2 partidos en que uno los veía al mismo tiempo y te das cuenta que estaba prácticamente el mismo guión ejecutándose en el Estadio da Luz de Lisboa y en el Parque de los Príncipes en París, en la ciudad Luz. Un Paris Saint-Germain que hizo un partidazo. Al Paris Saint-Germain lo hemos visto muy bien en ciertos encuentros, obviamente contra el Brest. Era el Brest, entonces había que tener cautela a la hora de hacer juicios. El Paris Saint-Germain a lo largo de esta temporada había perdido todos sus partidos ante rivales grandes. Perdió ante el Bayern Múnich, perdió ante el Atlético de Madrid, perdió ante el Arsenal en la primera fase y le ganó al Manchester City, pero bueno, una versión del Manchester City indigna, en la que el Paris Saint-Germain se vio muy bien. Y hoy se vio todavía mejor. Y hoy otra vez perdió. Inexplicable, pero lo hizo. Fue realmente un muy buen partido desde todos los puntos de vista. Kvicha Kvaratskhelia anotó un más que merecido gol en el primer tiempo. Por cuestión de milímetros le marcan fuera de juego en la jugada previa y ahí se pierde un gol. La única vez que pudieron vencer a Alisson Becker fue anulado el gol por fuera de juego. Y en el otro partido pasó algo similar en el segundo tiempo, pero dure, dale. Benfica se aproximaba, llegaba, tiraba y siempre Wojciech Szczęsny, para una en la que se equivocó Szczęsny, que ya son habituales, hoy no lo voy a criticar, por supuesto sería un pecado mayúsculo, pero bueno, se equivoca, sale tarde, comete un penal, ya era el jugador del partido y lo hubiera seguido siendo de todas formas, pero ese penal, como hemos visto tantas veces en la temporada, ya sea goles anulados porque el VAR descubre que había un fuera de juego previo, o penales que al final no se marcan porque quedan descartados, ya que había una posición adelantada justo antes de aquel penal. Hoy vuelve a pasar lo mismo de lo que se ha librado el Barça tantas veces. Entonces esa era la oportunidad para que el Benfica metiera su gol, en la única en la que falla Szczęsny, y otra vez ese fuera de juego que utiliza el Barça por sistema más que por recurso, le vuelve a sonreír. La pregunta, y eso ya es algo que merece la pena debatir, es qué tanto al Barça le va a seguir sonriendo la fortuna. Es parte de fortuna y es gran parte de trabajo. La verdad es que yo admiro muchísimo la sagacidad, la valentía, la gallardía, la concentración, todo lo que tiene que hacer un equipo para asumir el riesgo de jugar con la línea
tan adelantada y que le salga la mayoría de las veces. Luego no le sale y vemos que ocurren de manera bastante habitual accidentes que le cuestan quedarse con un hombre menos. Les pasó desde el primer partido de la Champions League contra el Mónaco, error de Marc-André ter Stegen. Eric García comete un error similar al que hoy comete Cubarsí, en el que comete una falta y bueno, es un momento en el que hay que decidir y Eric García decidió en ese momento en contra del Mónaco, primera jornada de la primera fase de la Champions League, minuto 10, se hace expulsar y el Mónaco acaba ganando ese partido que acaba siendo irrelevante, ¿no? Porque en ese momento hacía que despertaran dudas sobre este Barcelona que había empezado muy bien en la liga, pero que tenía su primer descalabro. Luego, en otro contexto, en otro país, con un marcador muy distinto, pero lo mismo con la expulsión de Wojciech Szczęsny en Arabia Saudita, en un partido en el que el Barça ganaba a placer en contra del Real Madrid, que pudo haber sido una goleada histórica, y se quedó en una goleada más o menos histórica, o una goleada más, ¿no? Un 5-2, que de no haber sido expulsado Wojciech Szczęsny en la primera jugada del segundo tiempo, por cómo iban las cosas, nadie puede descartar que el Barça hubiese metido 10, por lo menos 8, si no quieren que sea tan exagerado. Pero bueno, obviamente es algo que se repite inclusive con Xavi, ¿no? La expulsión de Ronald Araujo en contra del Paris Saint-Germain en el partido de octavos de final que elimina al Barcelona la temporada pasada es una jugada también en la que el Barça, aún con otro técnico, con otro sistema, no se trata tampoco de culpar a Hansi Flick o al sistema Hansi Flick por lo ocurrido en temporadas anteriores, pero sí te habla de un patrón de un equipo que suele cometer errores en defensa porque el margen de error además es mínimo, ¿no? Y castiga en función del rival. El Benfica no fue capaz de castigar hoy, pero habrá rivales que seguramente lo hagan como lo hizo el Paris Saint-Germain la temporada pasada, ¿no? Que rindió buena cuenta del Barça y de esos errores defensivos que sigue sin superar, más allá de todas las virtudes que tiene el Barça y que hay que destacar. Empezando por la actuación de Wojciech Szczęsny, que yo he sido crítico con él y con Hansi Flick. Las poquitas cosas que he tenido que decir en contra de Hansi Flick, o la única quizás, ha sido la decisión de sentar a Iñaki Peña, con sus más y sus menos, pero que iba asentándose en la portería del Barça, y un Wojciech Szczęsny que no parecía estar listo para la titularidad, pero claro, había que darle minutos, paciencia, dejarlo que se integrara, más allá de la veteranía, de la poca capacidad que tiene de jugar con una línea adelantada, con la pelota en los pies, cosas que nunca hizo o que rara vez hizo en el Arsenal o en la Juventus, y estaba pues claramente oxidado, ¿no? ¿Y cómo le haces? Pues necesitas darle minutos y Hansi Flick, por la razón que fuera, si hay algo, como se dice, más allá de lo deportivo o no, da igual, fue una decisión por el bien del Barcelona que entendió Hansi Flick que era momento de poner a Wojciech Szczęsny y vaya que hoy le dio la razón incluso en su decisión más polémica al técnico alemán. Una actuación magnífica. Todo lo que hablamos hoy del Barça, de su saber sufrir, de su energía, de lo gallardo que fue en todo momento, balones divididos, sin duda que tiene mérito, pero estaríamos diciendo otra cosa, totalmente distinta, de no haber sido por las intervenciones del portero polaco. Luego tuvo una y la metió. Y eso es lo que se espera de un equipo maduro, de un equipo grande. Del Barça nadie duda que es un equipo grande, pero en la Champions había dejado de serlo durante muchos años y maduro pues estaba y está todavía por ratificarlo. ¿Por qué? Porque es un equipo muy joven, pero Rafinha está en un nivel en el que puede verle a los ojos, sostenerle la mirada a los grandes delanteros que ha tenido el Barcelona en los últimos tiempos. Si nos vamos hasta 2006 y recordamos la delantera de, en ese momento, Ludovic Giuly y Samuel Eto'o y Ronaldinho, porque Messi venía de la banca, pues por supuesto que no estoy diciendo que Rafinha está al nivel de Ronaldinho, pero puede mirarlo a los ojos, como a Giuly, como a Eto'o, como más adelante a Pedro, a David Villa, al propio Lionel Messi, ¿no?
a Neymar, a Luis Suárez. Hay algunos mejores, hay algunos peores, pero todos ganaron la Champions League con el Barça y todos generalmente aprovechaban regalitos como el que hoy le ofreció Antonio Silva. Terrible error, pero hay que saber aprovechar, hay que tener la frialdad, la capacidad, la calidad, la seguridad para anotar, ¿no? Te hicieron un regalo, hay que abrirlo en ese momento, ¿eh? No dices, ok, gracias por el regalo, lo abro después porque te lo quitan, se arrepienten. Hay que abrir el regalo inmediatamente y es lo que hizo Rafinha en una jugada aislada, se puso las pilas, estuvo despierto, robó el balón, o bueno, ni siquiera lo tuvo que robar, y pasaba por ahí y le cayó y definió de maravilla tras el brutal error del central Antonio Silva en esa jugada que marca la victoria del Barça, que bueno, hay poco más que agregar sobre este partido, honestamente. En cuanto volvamos ahora sí al partido del Paris Saint-Germain contra el Liverpool, fue una actuación en la que Kvicha Kvaratskhelia tiene la oportunidad de ser titular, y digo oportunidad porque quizás alguno pensaba que incluyéndome, como digo alguno, las actuaciones de Desiré Doué nos dejaban campo para elucubrar que podía quedarse en la banca Kvicha Kvaratskhelia, ¿no? Que iban a jugar Bárcola con Doué y con Dembélé, y al final no, el que se queda en la banca es el chico ex del RAN, y Kvaratskhelia tiene un muy buen partido, ni hablar de Bárcola. Ousmane Dembélé sí, pero sigue siendo ese Ousmane Dembélé que, aunque ya es otra cosa, sí, es un jugador más maduro, es un jugador que durante años en el Barça yo lo definía como un jugador al que me costaba trabajo decidir si era un jugador muy bueno que hacía jugadas malas o un jugador malo que de repente hacía jugadas muy buenas, ¿no? No, ahora es un jugador bueno que hace jugadas buenas, pero que sigue siendo, tiene una dosis de nerviosismo o de mala toma de decisión en el momento justo. Quizás eso está condicionado porque sabemos que es Dembélé. Si no fuera Dembélé, si fuera cualquier otro jugador, si fuera Desiré Doué en ese mismo cuerpo, quizás no estaría mi cerebro al menos condicionado para ver algo en Dembélé que todavía no le acabo de tener confianza. Por ejemplo, yo creía que hoy iba a ser el partido de Mohamed Salah y pienso que si Mohamed Salah hubiera jugado en el Paris Saint-Germain en lugar de Dembélé, quizás Alisson Becker habría tenido que comerse 1 o 2 goles. Y de todas formas hubiera sido el jugador del partido. Si hoy Becker recibe 3 goles, probablemente de todas formas hubiera sido el mejor jugador del partido. Mohamed Salah no hizo absolutamente nada, como hizo nada cualquier jugador de Liverpool que no sea Alisson Becker y los que ingresaron de cambio. Eso hay que... Arne Slot en todos los partidos hay algo bueno que decir de él. Incluso hoy que el cuadro de Luis Enrique le pasa por encima, que debió haberle goleado, pues Arne Slot mete al campo a Darwin Núñez y a Harvey Elliott. Y justo en una jugada, porque hasta eso hizo bien Alisson. Un despeje de Alisson hacia el área rival, afuerita del área. Marquinhos, una más, podríamos hacer una lista de Marquinhos. Mérito de Darwin Núñez, obviamente, en el juego aéreo, que se la baja a Harvey Elliott, pero Marquinhos con una falta de contundencia en la que nos ensañamos mucho, con razón o sin razón, en Neymar, en su tiempo en Messi, menos en Kylian Mbappé, en las grandes figuras que pasaron por el Paris Saint-Germain. Ahora mismo Donnarumma es al que señalamos la mayoría, pero Marquinhos tantos años y sigue cometiendo, si no errores graves, sí es superado porque es un defensa blandito después de tanta experiencia y tanta calidad que le presumimos al capitán del Paris Saint-Germain en ese despeje largo, preciso de Alisson Becker, que no es un despeje, es un pase largo, ¿no? Al uruguayo. El uruguayo lo baja muy bien, deja a Elliott de cara. Elliott hace un buen disparo, no digo que no. Donnarumma se lanza bien, no digo que no. Por eso toca el balón, no digo que no. Pero no lo hace con la suficiente fuerza como para evitar el gol, ¿no? Desvía el balón, lo desvía hacia el poste y el poste lo acaba rebotando hacia sus redes. Una más.
Y claro, en un partido en el que literalmente el Paris Saint-Germain tiró 30 veces, y si no es literalmente, pues se quedó en 29 o en 28, no en menos. El Liverpool tuvo una y cayó. ¿Por qué? Porque estaba Donnarumma del otro lado. Y no digo que haya sido un error claro de Donnarumma, solo digo que Alisson, dentro de sus 9 o 10 atajadas, 5 fueron quizás de un grado de dificultad mayor que el gol que recibió al final Gigi Donnarumma. Y se lleva la victoria. Así el Paris Saint-Germain el Liverpool, perdón, sobre el Paris Saint-Germain en un partido increíble, ¿no? Increíble que lo haya perdido el PSG de verdad, porque no tuvo más. A mí sí, creo que ahorita leí la estadística y aparece 2 tiros del Liverpool. Y a ver si es verdad que estaba con la atención dividida entre 2 partidos. Normalmente veo un partido, luego veo el otro y así puedo estar mejor enterado, pero por la dinámica del trabajo uno tiene que salir y analizar inmediatamente todos los partidos y luego grabar este podcast. Y bueno, creo que hice un buen trabajo viendo al mismo tiempo 2 partidos. Y de todas formas, no recuerdo cuál pudo ser el otro tiro entre los 3 postes de Liverpool. Lo leí en las estadísticas, no sé si sea cierto o no, pues ya me imagino que habrá sido un disparo sin el menor peligro. Lo que sí vi y me di cuenta es que el Barça registró 5 tiros a gol, a diferencia de pongamos 2, démosle el beneficio de la duda a quienes llevan las estadísticas, los 2 de Liverpool, el gol y otro que quién sabe qué fue. Bueno, de esos 5 tiros a portería que tuvo el Barça, 3 fueron en una fracción de 5 segundos o menos. Una acción triple en la que remata Dani Olmo, después Lewandowski muy forzado dispara y le quita a Lamine Yamal la posibilidad de disparar de cara a la portería, y después en el rebote, porque entre el arquero Trubin y la defensa, yo creo que Trubin saca todas, pero creo que le ayuda a la defensa en una de las 3, al ucraniano, y en la tercera ya, Lamine Yamal muy forzado falla, pero a lo que voy es que de esos 5 tiros que registra, porque así nos damos cuenta lo engañosas que son las estadísticas, ¿no? Las estadísticas reflejan 5 tiros a gol del Barcelona en todo el partido. Ok, 3 de ellos fueron en 3 segundos, ¿no? El remate de Dani Olmo, el contrarremate de Lewandowski y el contrarremate en la misma jugada, en la misma, les digo, no pasó ni 5 segundos entre los 3 disparos por parte de Lamine Yamal. Entonces, pues el Barça tampoco llegó con claridad más veces que el Liverpool en su partido. Lo que pasa es que tiene el matiz en el análisis de que lo hizo con 10 hombres. Ahora, antes de quedarse con 10 hombres, el Barcelona tenía un partido caótico también. El Barcelona sufrió, si bien estamos analizando lo que ocurrió a partir del minuto 22, hubo una cuarta parte de partido, ¿no? Esos fueron 3/4 partes de partido de lo que hemos, o de lo que he venido hablando. El primer cuarto de partido, y esto es los primeros 22 minutos antes de la expulsión de Pau Cubarsí, fueron caos. Algo similar, y eso no debería de gustarle mucho a Hansi Flick, al 5-4, en el que en la primera fase el Benfica estuvo arriba 3-1 y 4-2 antes de caer 5-4, con gol de Rafinha, por cierto, el quinto. Me llamó mucho la atención una estadística. Al minuto 15 había completado el Benfica 28 pases. O sea, dense cuenta de lo que estoy diciendo, ¿ok? 28 pases había completado el Benfica en 15 minutos. Menos de 2 por minuto. Esto quiere decir que tenía totalmente controlado el Barça el partido, con sucesión de pases probablemente similar, ¿no? En una sola posesión, probablemente el Barça tuvo los 28 toques de balón que había acumulado el Benfica en 15 larguísimos minutos. Y sin embargo, no era un partido que controlaba el Barça. Las ocasiones de gol, salvo esa que les acabo de decir, que fue una triple ocasión para el Barça, pero el Benfica llegó en 3 ocasiones separadas entre ellas, no tramposas, con solamente 28 toques, ¿no? Es decir, el Barça tenía totalmente controlado el partido en apariencia, porque el Benfica, y perdonen por insistir, pero dense cuenta lo que es esto, 28 pases completos en 15 minutos, y con esos 28 pases les alcanzó
para tener 3 ocasiones de gol. Entonces, ya el Barça la tenía complicada, incluso cuando estaban 11 contra 11, y es un Barça que va a avanzar seguramente a cuartos de final, que ya veremos qué tal las cosas contra un Benfica que probablemente traiga a Ángel Di María y que algo a su edad y con sus limitaciones ya físicas podrá hacer para tratar de darle un poco de vida a un partido de vuelta que parece no tenerla al menos en dosis de mucho optimismo, ¿no? De cara a emocionarnos. Creo que hay que esperar el partido de cuartos de final entre el Barça y el Dortmund o el Lille. El Dortmund que no voy a analizar ahora el partido de ayer, pero horrible. Horrible, en una palabra. El Dortmund debió haber perdido. Tiró una vez, metió gol. El Lille, sin ser tampoco la maravilla, saca un buen resultado. Ya veremos si es el Dortmund o el Lille. Y ya veremos si es el Barça, ¿no? El que logra ratificar su presencia en cuartos de final. Pero bueno, les decía yo que vi estos 2 partidos. Y del Bayern Múnich contra el Bayer Leverkusen no puedo ni debo hablar en profundidad porque es un partido que estoy por ver. Lo veré muy pronto, en cuanto tenga tiempo de hacerlo. Pero ya a mí me daban... Siento que puedo hacer un juicio del partido a ciegas, tras haber visto los goles y tras haber escuchado las declaraciones previas al partido de Xabi Alonso y sobre todo tras haber visto todos y cada uno de los partidos que han enfrentado al Bayern Múnich y al Bayer Leverkusen en los últimos tiempos. Partidos en los que el equipo de Xabi Alonso no había perdido, pero que tenían muchas historias que había que analizar por separado. Basado entonces en el excesivo respeto que he visto que tiene Xabi Alonso cuando visita al Bayern Múnich, en el excesivo respeto con el que se refirió en la conferencia de prensa ayer antes del partido, pues hoy sí puedo concluir lo que ya me temía de cara a que el Bayer Leverkusen no perdiera 3-0 por lo menos, ¿no? No lo tenía contemplado, yo creí que iba a perder 1-0, producto de ese respeto excesivo. Yo no entiendo por qué el Bayer Leverkusen respeta tan poco al Bayern cuando juega en casa y cuando lo visita cambia tanto. Al final son cosas del fútbol que yo no puedo entender del todo. Es una cancha al final, césped siempre, sí que hay condiciones distintas, sí que el vestidor es diferente, sí que las dimensiones pueden llegar a ser distintas, sí que el ambiente pesa, no debería de pesar tanto para ser tan distinto, ¿no? Y en los partidos que jugaron, sin irnos tan lejos, sin analizar los de la temporada pasada, pero las 3 veces que se habían encontrado esta temporada, pues fueron partidos muy marcados por la localía. El partido de la primera vuelta que se jugó en Múnich, el Bayern fue muy superior, el Bayer Leverkusen sacó el empate de milagro. En el partido de vuelta ocurrió justo lo contrario. El Bayer Leverkusen fue superior, ampliamente superior a un Bayern Múnich que no hizo absolutamente nada. No quiso, no pudo, no lo dejaron, o parte de las 3, y sacó el empate, que era lo que quería. Entonces fueron afortunados, tanto el Leverkusen como el Bayern Múnich en sus respectivas visitas. Como afortunado fue el Leverkusen en el otro duelo, en el de la Pokal, en el que jugaron en Múnich, ganaron 1-0 en un partido marcado por la expulsión de Manuel Neuer muy temprano en el encuentro, en el primer tiempo, y el Bayer Leverkusen, sin ser mejor, con un hombre más en la cancha, sí que pudo aprovechar esta superioridad numérica para acabar imponiéndose al Bayern Múnich en esta temporada. La temporada pasada sí que era muy superior el Leverkusen al Bayern Múnich. Aquí lo que yo pensaba era que tenía argumentos el Bayer Leverkusen para ser favorito en contra del Bayern Múnich, cerrar en casa, por ejemplo, dadas las marcadas diferencias en las actitudes de los equipos cada vez que se enfrentan a lo largo de estas temporadas. Creí yo que el factor de cerrar en casa iba a ser importante. Ha dejado de serlo una vez que el marcador de ida ha sido casi lapidario. Necesitamos que el Bayer Leverkusen le gane 3-0 al Bayern Múnich para mandar las cosas a tiempo extra. Y ya lo hizo la temporada pasada, pero era la temporada pasada. Era otro Bayer Leverkusen, era otro Bayern Múnich, mucho peor, y un Bayer Leverkusen mucho mejor. Así que muy difícilmente vamos a ver un resultado similar. Ya veremos lo que ocurre en ese partido de vuelta. Pero mi sensación, más allá de lo que me temía y confirmé, y viendo las acciones más importantes del partido y la lesión de Neuer, al final de cuentas vas cayendo 1-0, Musiala pudo haber metido el 2-0, luego Horvath, que es el portero, la verdad es que entre
entre Hradecky, que es el portero titular, y Horvat, que es el que a veces juega en las copas, no tienes un verdadero portero. Más allá de que Hradecky tuvo sus méritos, no se los quiero quitar, pero no es un portero. Cuando me refiero a verdadero portero, me refiero a Alisson Becker, ¿no? A Wojciech Szczęsny. Hoy, mientras Szczęsny estaba en su mejor día con el Barcelona, mientras Alisson Becker definitivamente tuvo el partido de su vida en contra del Paris Saint-Germain, hoy Horvat regala terriblemente el segundo gol, y ese segundo gol es muy importante, es trascendental, ¿no? Porque un 1-0 estás ahí, sobre todo de cara a una eliminatoria de 180 minutos. Un 2-0 y es la antesala a un penal en el que ya el Bayern Múnich te liquidó. Entonces ahí también hay un error de portero, de un equipo que no se reforzó lo suficiente en todas las líneas. La portería para mí era una de ellas en las que realmente tenía que reforzarse el Bayer Leverkusen, no lo hizo, hoy lo pagó. Y por último, y ya con esto me voy, no necesito ver el partido para saber que Harry Kane metió su penal y que lleva 30 penales seguidos anotándolos, todos. Eso es increíble. No sé si pueden dimensionar lo que es anotar 30 penales seguidos. Un mal tirador de penales, digamos Chicharito Hernández, tiene como un 55% de efectividad en penales. Es terrible, ¿no? Un muy malo, Antoine Griezmann, tiene un 66, es decir, falla 1 de cada 3. Uno normal, confiable, falla 1 de cada 4. Lionel Messi, por ejemplo. Uno muy bueno, promedio, falla 1 de cada 5. Y así sucesivamente, no voy a llegar hasta el 30, pero es así. Lo normal es que un tirador muy bueno marca 1 de 5, uno promedio marca 1 de cada 4. Por eso el expected goal de cada penal es 0.77. Varía, ¿no? Algunos pueden 0.75, otros 0.77, pero está ahí. Quiere decir que 1 de cada 4 penales se falla. Llega un tipo y mete 30 penales consecutivos. Harry Kane es un ganador tremendo, tiene una mentalidad increíble. Digan lo que quieran, ríanse lo que gusten, yo soy el primero porque es muy divertido el infortunio que sufre a nivel colectivo, pero el tipo es un ganador, es un tipo que ya quisiera Ancelotti, ya quisiera Hansi Flick, ya quisiera Pep Guardiola, ya quisiera cualquiera de los entrenadores de super equipos como el Bayern Múnich tener la bendición que tiene Vincent Kompany con un delantero que se esfuerza defensivamente como lo hace Harry Kane, con ese oficio defensivo, con esa implicación defensiva además, con ese trabajo de equipo, porque no solamente baja a organizar cuando es necesario, a veces quizás se excede y porque no se puede multiplicar, ¿no? Como fue a organizar las cosas en la media cancha, ya no llegó a cerrar en el momento justo donde tiene que estar el 9, pero su compromiso cuando pierde el balón o cuando lo pierde un compañero es tremendo. En fin, y esto agréguenle esa capacidad, ¿no? No solamente es el profesionalismo y la capacidad goleadora del que va camino a ser votador a pesar de que vivía una sequía de gol, sino, hombre, meter 30 penales seguidos es una máquina Harry Kane. Eso fue, me quiero volver chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.